No empiezas persiguiendo deseo, empiezas construyendo una sensación interna de orden que se percibe desde fuera. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier gesto, la mente evalúa si hay coherencia, si hay dirección, si hay dominio sobre uno mismo. Cuando tu presencia transmite que no estás reaccionando al entorno, sino operando desde un centro firme, se activa un mecanismo antiguo. El respeto precede al interés. No intentas gustar, no buscas aprobación, no compites. Simplemente te presentas como alguien que se gobierna a sí mismo. La mayoría fracasa porque confunde atracción con estímulo. Hablan de más, explican de más. Se esfuerzan por generar impacto inmediato. Eso comunica urgencia, y la urgencia, en términos psicológicos, siempre indica carencia. El primer truco mental no es llamar la atención, sino eliminar toda señal de necesidad. Cuando no necesitas ser validado, tu silencio adquiere peso. Cuando no intentas convencer, tu postura se vuelve creíble. El control comienza en lo invisible. Maquiavelo entendía que el poder real no se ejerce con fuerza abierta, sino con percepción. Aquí ocurre lo mismo. No impones nada, no presionas nada, no empujas ninguna emoción. Permites que la otra mente llegue sola a una conclusión específica. Contigo, nada es caótico. Tus reacciones son proporcionales, tus palabras medidas, tus decisiones claras. Esa claridad genera un marco, y quien establece el marco gobierna la interacción sin necesidad de decirlo. El autocontrol no es rigidez ni frialdad, es economía emocional. No gastas energía en demostrar, no te defiendes de ataques inexistentes, no corriges cada malentendido. Sabes cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. Ese silencio no es vacío, está cargado de intención. La mente lo interpreta como profundidad, y donde hay profundidad, hay potencial. Aquí ocurre el desplazamiento clave. Dejas de ser alguien que busca ser elegido y pasas a ser alguien que elige. No lo anuncias. Se nota en detalles mínimos. No interrumpes, no aceleras el ritmo, no cambias tu comportamiento para encajar. Mantienes tu eje incluso cuando el entorno intenta moverlo. Esa estabilidad crea una asimetría psicológica inmediata. Sin darte cuenta, la otra parte comienza a adaptarse a tu ritmo. El error común es creer que el control se ejerce hacia afuera. En realidad, se ejerce hacia adentro. Cuando gobiernas tus impulsos, gobiernas la percepción que generas. Cuando no reaccionas de forma automática, obligas a la otra mente a leerte con más atención. La atención sostenida es el primer paso de la atracción, no porque hayas hecho algo espectacular, sino porque no has hecho nada innecesario. Este capítulo no trata de técnicas visibles, trata de estructura interna. Si tu mente está ordenada, tu presencia lo refleja. Si tu energía no fluctúa según estímulos externos, se percibe como valor. No necesitas decir quién eres, se deduce. Y esa deducción es mucho más poderosa que cualquier declaración directa. Aquí se instala la base de todo lo que viene después. Sin este control inicial, cualquier intento posterior se vuelve manipulación burda. Con él, incluso los gestos más simples adquieren significado. No estás jugando a atraer, estás creando un entorno mental donde la atracción surge como consecuencia lógica. Y cuando eso ocurre, ya no persigues el deseo, lo encuadras. No revelas todo porque no es necesario y porque hacerlo debilita tu posición. La mente humana no se siente atraída por lo completamente visible, sino por aquello que parece coherente pero incompleto. Cuando explicas demasiado, cierras ciclos que aún no deberían cerrarse. Cuando te justificas, eliminas el espacio donde la curiosidad podría operar. El segundo truco mental consiste en administrar información como si fuera poder, no como si fuera confesión. La mayoría cree que abrirse genera conexión inmediata. En realidad, genera familiaridad prematura. Y la familiaridad sin construcción previa mata la tensión. No te muestras como un libro abierto, sino como un texto que se revela por capas. Cada interacción deja algo claro, pero también deja algo pendiente. No ocultas por miedo, ocultas por estrategia. La diferencia se siente. No dices todo lo que piensas, no cuentas toda tu historia, no aclaras cada ambigüedad. Permites que ciertas cosas queden suspendidas. Ese espacio vacío no es neutral. La mente intenta llenarlo, y al hacerlo proyecta interés, suposiciones,
escenarios. Sin darte cuenta, ya estás ocupando su pensamiento incluso cuando no estás presente. Aquí no se trata de mentir ni de crear personajes falsos, se trata de ritmo. El ritmo de la revelación define el nivel de atracción. Si todo se entrega al inicio, no queda nada por descubrir. Si todo se guarda, no hay punto de entrada. El equilibrio consiste en mostrar coherencia sin totalidad, lo suficiente para parecer real, lo suficiente para no ser predecible. Cuando respondes preguntas, no las agotas. Respondes con precisión, pero no con exceso. Cuando hablas de ti, eliges fragmentos que refuercen tu marco, no que lo diluyan. No das explicaciones largas sobre tus intenciones. Las intenciones explícitas reducen el misterio. Y donde no hay misterio, la emoción se apaga rápido. Maquiavelo entendía que quien controla la información, controla la interpretación. Aquí ocurre lo mismo. Al no revelar todo, obligas a la otra mente a observarte con más atención. Cada gesto, cada pausa, cada elección se vuelve significativa, no porque sea extraordinaria, sino porque no está acompañada de un manual de instrucciones. Este capítulo introduce una idea incómoda. No todo debe ser compartido para que haya conexión. De hecho, el exceso de transparencia suele ser una forma disfrazada de inseguridad. Cuando no necesitas explicarte, transmites solidez. Cuando no aclaras cada punto, demuestras que no temes ser malinterpretado. Esa calma frente a la ambigüedad es magnética. El silencio estratégico no es ausencia de comunicación, es comunicación sin ruido. No reaccionas a cada estímulo, no corriges cada interpretación errónea. Dejas que ciertas percepciones evolucionen solas. La mente aprecia lo que tiene que descifrar, y cuanto más participa en ese proceso, más se involucra emocionalmente. Aquí se consolida un principio clave. La atracción no se impone, se sugiere, y la sugerencia necesita espacio para respirar. Al no mostrarlo todo, creas ese espacio. No generas ansiedad, generas expectativa. No produces confusión, produces atención sostenida. Este control de la revelación te posiciona de forma sutil pero firme. No eres evasivo, eres selectivo. No eres distante, eres consciente. Y esa combinación crea una tensión elegante, una sensación de profundidad que no se puede forzar. La mente no se siente presionada, se siente invitada. Y cuando la invitación no es explícita, el deseo se activa por cuenta propia. Tu tiempo es un recurso, y como todo recurso valioso, pierde impacto cuando se entrega sin criterio. No anuncias que estás ocupado, no explicas agendas, no das excusas extensas. Simplemente eliges. La escasez real no se comunica con palabras, se manifiesta con comportamiento consistente. Cuando no estás siempre disponible, tu presencia adquiere densidad psicológica, no porque faltes, sino porque apareces cuando lo decides. La mayoría comete un error básico. Cree que estar siempre presente genera cercanía. En realidad, genera previsibilidad. Y la previsibilidad, aunque cómoda, es enemiga del deseo. Cuando respondes de inmediato, cuando aceptas cualquier momento, cuando ajustas tu ritmo al de la otra persona sin resistencia, envías un mensaje silencioso pero contundente. Tu tiempo vale menos que el suyo. La mente registra esa jerarquía sin necesidad de razonarla. La escasez bien aplicada no es frialdad ni castigo, es selección. Estás presente cuando estás presente, no a medias. Y cuando no estás, no dejas rastros de ansiedad. No preguntas qué pasó, no reclamas, no compensas después. Mantienes una línea estable. Esa estabilidad hace que cada encuentro se sienta elegido, no accidental. Aquí ocurre algo crucial. Al no estar siempre disponible, obligas a la otra mente a adaptarse a tu ritmo. No porque lo impongas, sino porque no lo cedes. Esa adaptación crea inversión emocional. Cuando alguien reorganiza su atención para coincidir contigo, comienza a otorgarte valor. No es un acto consciente, es una respuesta automática a la escasez percibida. Maquiavelo entendía que lo abundante se desprecia y lo escaso se protege. En el terreno psicológico sucede lo mismo. Cuando tu tiempo parece ilimitado, no hay urgencia interna por conservarlo. Cuando es limitado pero accesible, surge el impulso de asegurarlo. No con presión externa, sino con deseo interno. No necesitas desaparecer para generar impacto. De hecho,
La ausencia excesiva comunica desinterés o inseguridad. La clave está en la presencia selectiva. Apareces con intención, te retiras con naturalidad. No prolongas interacciones hasta que se vacían. No rellenas silencios por incomodidad. Dejas que las cosas terminen cuando aún tienen energía. Ese corte limpio deja una huella mucho más fuerte que cualquier despedida larga. La escasez también se expresa en tu atención. No la entregas a todo estímulo. No reaccionas a cada mensaje, a cada comentario, a cada provocación emocional. Tu foco no se fragmenta. Cuando escuchas, escuchas de verdad. Cuando hablas, lo haces con propósito. Esa concentración transmite presencia real, no disponibilidad barata. Aquí se rompe otro mito. Ser accesible no es ser deseable. El deseo nace cuando algo es alcanzable, pero no garantizado. Tú encarnas ese punto exacto. No juegas a desaparecer, no juegas a perseguir. Simplemente no regalas lo que tiene valor. Y tu tiempo, cuando está bien administrado, se convierte en una señal silenciosa de estatus psicológico. Este capítulo no trata de tácticas externas, trata de coherencia interna. Si tú no valoras tu tiempo, nadie más lo hará. Si lo tratas como algo intercambiable, la mente ajena hará lo mismo contigo. Pero cuando eliges con calma, sin dramatismo, sin explicaciones innecesarias, comunicas una verdad difícil de ignorar. Tu vida ya está llena, y quien entra lo hace porque hay espacio real, no porque estabas esperando. La escasez auténtica no crea tensión artificial, crea respeto. Y el respeto es el terreno donde el deseo puede crecer sin resistencia. No fuerzas la atracción, la haces lógica, porque aquello que no siempre está disponible, pero siempre es coherente, se vuelve naturalmente atractivo. No intentas impresionar porque impresionar coloca el esfuerzo de un solo lado. Cuando eres tú quien busca generar impacto, la otra mente se vuelve pasiva, evaluadora, cómoda. La inversión psicológica funciona al revés. No haces que se interesen por ti, haces que participen activamente en la interacción. Y cuando alguien participa, se involucra. La atracción no nace de lo que das, sino de lo que haces que el otro ponga en juego. La mayoría cree que seducir es ofrecer historias, logros, opiniones fuertes, atención constante. Pero cada cosa que ofreces, sin ser solicitada, reduce la necesidad de que la otra persona haga algo. Y cuando no hay acción, no hay compromiso interno. El cuarto truco mental consiste en crear situaciones donde ella invierte primero, aunque sea de forma mínima. Una pregunta, una explicación, un comentario adicional, un esfuerzo por mantener la conversación viva. No empujas esa inversión, la facilitas. Haces comentarios abiertos, no conclusiones cerradas. Planteas observaciones que invitan a ser completadas. Escuchas sin interrumpir y permites silencios breves que generan incomodidad productiva. Ese pequeño vacío provoca una reacción automática, llenar el espacio. Y al llenarlo, la mente empieza a justificar por qué está haciendo ese esfuerzo. La justificación siempre favorece la atracción. Aquí ocurre un fenómeno clave. Cuanto más invierte alguien, más valora el resultado. No porque tú lo hayas pedido, sino porque su propia mente necesita coherencia interna. Si dedica tiempo, energía y atención, debe haber una razón. Y la razón más accesible es el interés. Así, el deseo no se siente impuesto desde fuera, se siente descubierto desde dentro. No te presentas como el centro del espectáculo, te posicionas como el marco donde el otro actúa. No monopolizas la conversación, no corriges cada detalle, no compites por protagonismo. Permites que ella se exprese, se explique, se muestre. Y mientras lo hace, tú observas, validas con precisión mínima y mantienes el control del ritmo. Esa combinación es poderosa, libertad dentro de una estructura. Maquiavelo entendía que hacer que otros actúen en tu favor es más eficaz que actuar tú mismo. Aquí la lógica es idéntica. No persigues respuestas emocionales, creas condiciones para que ocurran solas. Cada vez que ella se esfuerza un poco más, cada vez que busca tu reacción, cada vez que ajusta su discurso para encajar con el tuyo, la balanza psicológica se inclina. Es importante entender que esta inversión no es sacrificio ni entrega dramática. Es sutil, es casi invisible. Precisamente por eso funciona. No se siente manipulada, se siente activa, no siente que le quitas algo,
siente que está eligiendo participar, y la elección voluntaria siempre fortalece el vínculo. Aquí también se rompe un patrón común, el miedo a perder interés si no haces suficiente. Ese miedo empuja a muchos a sobrecompensar, pero cuando tú confías en el proceso, cuando permites que la otra mente trabaje, transmites seguridad, y la seguridad reduce la resistencia. Nadie se siente presionado a interesarse por alguien que no está intentando forzarlo. Este capítulo establece una regla silenciosa. El interés que no cuesta nada se disuelve rápido. El interés que requiere participación se fija. No aceleras el proceso, no lo empujas, lo sostienes. Cada interacción deja una pequeña huella de esfuerzo, y esas huellas, acumuladas, construyen atracción sin necesidad de declaraciones, promesas o demostraciones. No eres tú quien convence, es su propia mente la que se convence a sí misma, y cuando eso ocurre, el deseo deja de ser frágil, se vuelve coherente, justificado, defendible internamente. Ese es el verdadero poder de la inversión psicológica. No crea atracción momentánea, crea apego lógico. Y lo lógico, cuando se mezcla con emoción, se vuelve difícil de desactivar. No repites, no imitas, no te diluyes. El espejo estratégico no consiste en copiar gestos ni adoptar opiniones ajenas para agradar. Eso sería sumisión disfrazada. Reflejar es otra cosa. Es escuchar con atención real y devolver una versión más clara, más ordenada y más consciente de lo que la otra persona expresa. Cuando haces esto bien, no se siente manipulada, se siente comprendida, y la comprensión profunda es una de las formas más silenciosas de atracción. La mayoría escucha para responder, no para entender. Interrumpe, corrige, añade su propia historia demasiado pronto. Eso rompe el flujo emocional. Tú haces lo contrario, dejas que termine, observas patrones, emociones subyacentes, contradicciones leves. Luego devuelves una síntesis precisa, sin exagerar, sin dramatizar. No dices entiendo cómo te sientes, dices algo mejor. Formulas su experiencia de una manera que ella no había verbalizado del todo. Ahí ocurre el impacto. Cuando alguien se escucha a sí mismo con mayor claridad, a través de tus palabras, se genera una sensación de intimidad inmediata. No porque hayas compartido algo personal, sino porque has creado un espacio donde su mundo interno parece ordenarse. Esa sensación no se olvida fácilmente. Tu presencia se asocia con lucidez emocional. El espejo estratégico también mantiene una distancia clave. No absorbes emociones ajenas, no te contagias de estados de ánimo, reflejas sin perder tu eje. Si ella se queja, no te sumas, contextualizas. Si duda, no la empujas, clarificas. Esa estabilidad transforma el espejo en autoridad silenciosa. No eres solo alguien que entiende, eres alguien que ve con más perspectiva. Maquiavelo sabía que las personas siguen a quien parece comprender la totalidad del escenario, no solo su propia parte. Aquí sucede lo mismo. Al reflejar con precisión, demuestras dominio del mapa emocional. No necesitas imponer dirección. Se acepta sola, porque quien entiende mejor, lidera sin anunciarlo. Este espejo no se usa todo el tiempo. Si reflejas en exceso, pierdes tensión. Lo haces en momentos clave cuando hay carga emocional o ambigüedad. Una frase bien colocada vale más que 10 asentimientos. El objetivo no es crear dependencia, sino generar resonancia. Que la otra mente piense, cuando hablo con él las cosas encajan. También reflejas valores, no solo emociones. Si expresa ambición, la devuelves como enfoque. Si expresa miedo, lo devuelves como cautela inteligente. Elevas sin halagar. No corriges, reencuadras. Ese reencuadre hace que se vea a sí misma de forma más atractiva cuando está contigo, y esa asociación es poderosa. Aquí se rompe otro error común, creer que para conectar hay que exponerse igual o más. No, la conexión profunda se construye cuando una parte se siente vista y la otra se mantiene firme. Tu misterio no desaparece por reflejar, se refina, porque mientras ella se expresa, tú sigues siendo un punto estable, no un reflejo vacío. El espejo estratégico crea una paradoja psicológica. Se siente cerca de ti, pero no te siente invadido. Se siente entendida, pero no te siente necesitado. Esa combinación es rara, y lo raro destaca. No genera comodidad plana,
genera interés sostenido. Este capítulo enseña algo esencial. No haces que se enamore de ti, haces que se enamore de la versión más clara de sí misma que aparece cuando está contigo. Tú no eres el contenido, eres el catalizador, y los catalizadores no llaman la atención por sí mismos, pero sin ellos la reacción no ocurre. Cuando alguien se siente más coherente, más articulado y más consciente en tu presencia, buscará repetir esa experiencia, no por carencia, sino por afinidad. Y esa afinidad, construida sin presión ni artificio, es una de las bases más sólidas de la atracción real. No declaras poder, lo ejerces en gestos mínimos. La autoridad silenciosa no nace de imponer ni de dominar conversaciones, nace de la capacidad de decidir sin ansiedad y de actuar sin pedir permiso emocional. No anuncias que sabes lo que haces, simplemente te mueves como alguien que no necesita validación para elegir. Esa calma decisoria es una señal que la mente detecta de inmediato. La mayoría confunde autoridad con control externo, hablar más fuerte, opinar de todo, corregir, dirigir explícitamente. Eso no es autoridad, es inseguridad maquillada. La autoridad real es económica. Dices menos, pero cada cosa que dices tiene peso. No aceleras decisiones, no dudas en público, no dramatizas consecuencias. Tomas elecciones pequeñas con naturalidad y continúas. Ese flujo transmite competencia sin espectáculo. Aquí el detalle importa. Decides cuándo sentarte, cuándo levantarte, cuándo cambiar de tema, cuándo terminar un encuentro. No lo haces para demostrar nada, lo haces porque es coherente contigo. No miras alrededor buscando aprobación, no explicas por qué. La mente interpreta esa falta de justificación como certeza interna, y la certeza interna genera confianza. Maquiavelo entendía que quien parece saber hacia dónde va no necesita convencer a nadie de seguirlo. La gente sigue porque la dirección se siente clara. En la atracción ocurre lo mismo. Cuando tu comportamiento tiene estructura, la otra mente se relaja, no porque pierda poder, sino porque encuentra un marco sólido donde moverse. La relajación abre espacio al deseo. La autoridad silenciosa también se expresa en lo que no haces. No compites, no entras en juegos de validación, no reaccionas a provocaciones emocionales. Si algo no te interesa, no lo atacas, lo dejas pasar. Esa indiferencia selectiva comunica que tu mundo interno no está en disputa constante, y un mundo interno estable es magnético. No se trata de rigidez. La rigidez es frágil y se quiebra con presión. Se trata de firmeza flexible. Puedes cambiar de opinión sin justificarte. Puedes adaptarte sin perder el eje. Esa capacidad de ajuste sin disculpa es una de las señales más claras de liderazgo psicológico, porque solo quien se siente seguro puede moverse sin miedo a perder estatus. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Cuando tú decides con calma, la otra parte empieza a delegar inconscientemente, no porque se sienta inferior, sino porque percibe claridad. La delegación no es sumisión, es confianza, y la confianza es uno de los prerequisitos más fuertes de la atracción sostenida. La autoridad silenciosa no busca ser notada, pero siempre lo es. No necesita escenario, funciona igual en una conversación trivial que en un momento de tensión. De hecho, se revela más en lo pequeño que en lo grande, en cómo manejas una pausa incómoda, en cómo respondes a una objeción leve, en cómo no explicas lo obvio. Este capítulo desmantela una ilusión común, creer que para ser deseable hay que demostrar valor constantemente. El valor real no se demuestra, se asume, y cuando tú lo asumes primero, la mente ajena se ajusta a esa premisa, no porque lo exijas, sino porque lo haces creíble. La autoridad silenciosa crea una jerarquía invisible donde tú no estás arriba ni abajo, estás centrado, y desde ese centro todo lo demás se ordena. No necesitas convencer, no necesitas presionar, no necesitas acelerar. Tu ritmo se convierte en referencia. Cuando alguien percibe que contigo las decisiones no son caóticas ni reactivas, se activa una sensación profunda de seguridad, y la seguridad no mata el deseo cuando no viene acompañada de complacencia. Al contrario, permite que el deseo aparezca sin defensa. Aquí se consolida una verdad incómoda. No atraes por lo que dices que eres, atraes por cómo decides cuando nadie te está evaluando. Esa coherencia silenciosa no se puede fingir por mucho tiempo, pero cuando es real,
se vuelve una de las fuerzas más constantes y difíciles de ignorar. No reaccionas a todo, porque no todo merece una respuesta. El uso calculado de la indiferencia no es frialdad emocional ni desprecio, es estabilidad interna. Cuando no permites que estímulos externos gobiernen tu estado, comunicas algo muy específico. Tu centro no está en manos ajenas. Esa independencia emocional es profundamente disruptiva para las dinámicas comunes de validación. La mayoría responde de forma automática. Un mensaje tarda más de lo esperado y aparece la ansiedad. Un comentario ambiguo y surge la necesidad de aclarar. Una ausencia breve y aparece el impulso de reclamar. Cada reacción inmediata cede control psicológico. Tú haces lo contrario. Observas, eliges y respondes solo cuando hay sentido en hacerlo. Esa pausa no es pasividad, es dominio. Aquí se activa un mecanismo inconsciente importante. Cuando alguien intenta, aunque sea mínimamente, influir en tu estado emocional y no lo logra, surge curiosidad. No porque quiera manipular, sino porque el patrón esperado falla. La indiferencia selectiva rompe guiones. Y cuando un guión se rompe, la mente presta atención. No celebras cada gesto positivo ni penalizas cada gesto negativo. No refuerzas comportamientos con entusiasmo excesivo ni castigas con silencio teatral. Mantienes una línea estable. Esa estabilidad desarma pruebas inconscientes, porque muchas interacciones no buscan conexión, buscan medir impacto. Cuando no ofreces impacto fácil, obligas a un ajuste. Maquiavelo entendía que quien no puede ser provocado es difícil de controlar. En el plano emocional ocurre exactamente lo mismo. Si no reaccionas de forma predecible, no pueden anticiparte, y lo impredecible, cuando no es caótico, resulta atractivo, no por misterio artificial, sino por solidez interna. La indiferencia calculada también protege tu valor. Cada vez que reaccionas de más, regalas importancia. Cada vez que corriges algo menor, inflas su peso. Tú eliges qué es relevante y qué no. Y esa selección comunica criterio. No todo entra en tu mundo. No todo merece tu energía. Esa selectividad redefine la jerarquía sin necesidad de palabras. Es importante entender que no se trata de ignorar personas, sino de ignorar juegos. Si hay interés genuino, respondes con claridad. Si hay provocación, la dejas morir. No explicas por qué no reaccionas. No justificas tu calma. Simplemente sigues. Esa continuidad transmite que tu eje no depende de estímulos externos. Aquí ocurre algo paradójico. Al no reaccionar, generas más reacción. No porque busques atención, sino porque la mente intenta restablecer el equilibrio perdido. Cuando no puede influir, intenta entender. Y al intentar entender, se involucra más. Este capítulo rompe otro hábito común: creer que el interés se mantiene alimentando constantemente la interacción. En realidad, el interés se mantiene cuando hay algo que no se puede manipular fácilmente. Tu estabilidad emocional se convierte en ese punto fijo. No eres distante, eres inalterable. La indiferencia calculada también filtra. Quien busca drama se aleja. Quien busca presencia real se acerca. No necesitas seleccionar activamente. Tu comportamiento selecciona por ti. Y esa selección natural eleva la calidad de la interacción sin esfuerzo consciente. Aquí se consolida una verdad incómoda. No atraes por reaccionar bien, atraes por no reaccionar mal, por no caer en dinámicas de prueba, por no perseguir validación, por no entrar en juegos de poder pequeños. Tu calma no es ausencia de emoción, es control sobre ella. Cuando alguien percibe que no puede mover tu estado interno con facilidad, surge respeto. Y cuando el respeto se mezcla con cercanía, el deseo aparece sin resistencia. No porque hayas hecho algo espectacular, sino porque no hiciste lo que la mayoría hace: perder el control por estímulos menores. Este uso preciso de la indiferencia no enfría la conexión, la limpia, elimina ruido, elimina juegos, elimina falsas dinámicas. Lo que queda es una interacción más clara, más directa y más cargada de intención. Y en ese espacio sin exceso de reacción, la atracción puede crecer sin interferencias. No mantienes una línea emocional constante porque la línea plana no se recuerda. El contraste emocional no es inestabilidad ni juego caótico, es variación consciente dentro de una estructura firme.
La mente humana no se fija en lo continuo, se fija en los picos. Y tú creas esos picos alternando cercanía y distancia con naturalidad, sin explicaciones, sin dramatismo. La mayoría cree que para generar conexión hay que sostener siempre el mismo nivel de atención, de calidez, de disponibilidad. Eso produce comodidad, pero la comodidad prolongada anestesia el deseo. Tú haces algo distinto. Permites momentos de conexión real, intensa, presente, y luego te retiras sin romper el vínculo. No desapareces, no castigas, simplemente vuelves a tu centro. Ese retiro no se siente como rechazo porque no viene acompañado de tensión. No cambias de humor, no te vuelves frío, no reduces el respeto. Simplemente dejas espacio. Y ese espacio activa un proceso interno automático. La mente revisita el momento de cercanía anterior, lo revive, lo amplifica. El contraste convierte una experiencia normal en un recuerdo cargado. Aquí está la diferencia clave. No alternas para provocar ansiedad, alternas para intensificar significado. La ansiedad nace cuando el cambio es brusco e incoherente. El contraste que tú usas es suave, lógico, casi inevitable. Estuviste presente, ahora sigues con tu vida. No hay mensaje oculto, no hay castigo implícito. Esa naturalidad hace que el contraste se sienta real, no manipulado. Maquiavelo entendía que el poder se consolida cuando el otro no puede fijarte en una sola categoría emocional. Si siempre eres igual, te clasifican rápido. Cuando hay matices, la mente permanece atenta. No por confusión, sino por interés. El contraste mantiene la percepción activa. La cercanía que ofreces no es superficial. Cuando estás de verdad. Escuchas, conectas, miras, participas. No te distraes, no te reservas. Esa intensidad breve pero auténtica crea una referencia emocional fuerte. Luego, cuando te retiras, esa referencia se convierte en comparación. Todo lo plano se siente menos vivo. No anuncias el contraste. No dices, ahora me voy a alejar. Simplemente cambias de ritmo. Terminas un encuentro cuando está en su punto alto. Cierras una conversación cuando aún hay algo por decir. No por estrategia consciente en cada paso, sino porque entiendes que la experiencia vale más cuando no se exprime hasta agotarla. Este capítulo desmonta un miedo común: perder interés si no mantienes la atención constante. En realidad, el interés se pierde cuando no hay variación. El contraste emocional mantiene la experiencia dinámica sin necesidad de conflicto. No subes y bajas de forma extrema, modulas. Y esa modulación hace que cada fase se sienta más intensa por comparación. Aquí ocurre algo importante. La otra mente empieza a anticipar. No sabe exactamente cuándo te acercas ni cuándo te retiras, pero sabe que ambos estados existen. Esa anticipación mantiene el foco, no desde la inseguridad, sino desde la expectativa. Y la expectativa es una de las formas más limpias de deseo. El contraste también refuerza tu valor percibido. Al no estar siempre en modo conexión máxima, comunicas que tu atención no es infinita, que hay otras áreas de tu vida que ocupan espacio. Esa vida propia hace que el regreso a la cercanía se sienta como elección, no como hábito. No juegas a ser impredecible, juegas a ser completo. Presente cuando estás, ausente cuando no, sin mezclas confusas. Esa claridad dentro del contraste genera una experiencia emocional más rica que la constancia artificial. Este capítulo enseña una verdad simple pero ignorada. La intensidad necesita pausas para existir. Sin distancia no hay pico, sin silencio no hay énfasis. Tú utilizas esa lógica no para manipular, sino para respetar el ritmo natural de la atención humana. Cuando alguien asocia tu presencia con momentos de conexión intensa y tu ausencia con espacio para desear, el vínculo se vuelve más profundo sin necesidad de palabras. No porque la controles, sino porque entiendes cómo funciona la memoria emocional. Y la memoria, más que el momento, es donde realmente nace la atracción. No validas todo porque la validación indiscriminada pierde valor. El reconocimiento solo tiene peso cuando proviene de alguien que demuestra criterio. La validación que no se regala funciona como un filtro invisible. No juzga, pero tampoco aplaude por reflejo. Y ese equilibrio crea una tensión psicológica sutil pero poderosa.
La mayoría cree que elogiar genera cercanía inmediata. En realidad, genera inflación emocional. Cuando todo es celebrado, nada destaca. Tú haces lo contrario. Observas con atención y eliges con precisión qué reconocer. No elogias rasgos obvios ni cualidades que cualquiera podría mencionar. Validar lo evidente no aporta profundidad. Validas lo que revela carácter, intención, coherencia interna. No dices, eres increíble sin contexto. Dices algo más específico, más anclado en una acción o decisión concreta. Esa precisión comunica que no hablas por impulso, sino por observación. Y cuando alguien siente que ha sido observado de verdad, la validación se vuelve significativa. No infla el ego, lo ordena. Aquí ocurre algo importante. Al no validar automáticamente, introduces una pausa interna. La mente no recibe gratificación inmediata y debe procesar. Esa pausa activa reflexión. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué vio? ¿Qué significa? La validación selectiva no cierra ciclos emocionales, los abre, y los ciclos abiertos mantienen la atención. Maquiavelo entendía que el favor otorgado con mesura crea más lealtad que el favor constante. En el plano emocional sucede lo mismo. Cuando tu reconocimiento no es garantizado, adquiere peso simbólico. No se persigue por necesidad, se valora por rareza. Es crucial entender que no retiras validación para castigar. No juegas a la desaprobación. Simplemente no refuerzas lo que no consideras relevante. Si algo no resuena contigo, lo dejas pasar sin comentario. Esa neutralidad es más poderosa que la crítica, porque no genera resistencia, solo establece un estándar implícito. La validación que no se regala también protege tu posición. Cada elogio es una inversión. Si inviertes sin criterio, comunicas necesidad de agradar. Si inviertes con precisión, comunicas autonomía. La otra mente percibe que tu aprobación no es un recurso barato, y lo que no es barato se valora más. Aquí se rompe otro hábito común: elogiar para mantener interés. El interés no se mantiene con azúcar emocional constante, se mantiene con estructura. Tu validación funciona como señal, no como combustible. Marca momentos, no los sostiene artificialmente. Cuando reconoces algo real, no lo exageras. No dramatizas, dices lo justo y sigues. Ese movimiento, validar y continuar, es clave. No te quedas esperando reacción, no buscas gratitud. Eso refuerza la idea de que tu reconocimiento no es una transacción, es una observación honesta, desde una posición firme. La validación selectiva también invita a la autoevaluación, no porque la otra persona se sienta insuficiente, sino porque percibe que hay un marco claro donde ciertas cosas tienen peso y otras no. Ese marco genera respeto, y el respeto es uno de los pocos terrenos donde el deseo puede crecer sin fricción. Este capítulo no trata de ser frío ni distante, trata de ser exacto. La exactitud emocional es rara, la mayoría exagera o evita. Tú nombras lo que importa y callas lo que no. Esa economía crea densidad psicológica. Cuando alguien siente que tu aprobación no es automática, pero sí justa, se activa un impulso natural, querer merecerla sin sentirse forzado, no desde la inseguridad, sino desde la afinidad con el estándar que representas. Y ese impulso, cuando es interno, es mucho más fuerte que cualquier halago externo. Aquí se consolida una verdad silenciosa. No atraes por elogiar bien, atraes por saber cuándo no elogiar, por sostener un criterio estable incluso cuando sería fácil regalar palabras. Esa contención no enfría la interacción, la afila. La validación que no se regala no crea dependencia, crea orientación. Y cuando alguien se orienta hacia tu marco sin que se lo pidas, la atracción deja de ser un juego y se convierte en una elección consciente. No prolongas lo que ya está en su punto máximo. El control del final no es frialdad ni huida, es comprensión del ritmo psicológico. La mayoría arruina momentos potentes por miedo a que se acaben. Se quedan de más, hablan de más, explican de más, y al hacerlo, diluyen la experiencia. Tú haces lo contrario. Te vas cuando la energía está alta, cuando aún hay algo vivo en el aire. Ese corte preciso define cómo se recuerda todo lo anterior. La mente no archiva experiencias por duración, sino por intensidad final. El último momento actúa como sello emocional. Si el cierre es fuerte,
todo lo previo se eleva. Si el cierre es débil, todo se aplana. Por eso este capítulo no trata de despedidas, sino de memoria. Controlar el final es controlar la narrativa interna que queda cuando ya no estás presente. No anuncias que te vas con dramatismo, no haces promesas para compensar, no justificas tu salida. Simplemente detectas el punto óptimo y lo respetas. Me voy. Dicho con naturalidad, cuando la conversación fluye y la conexión está activa, genera un efecto contrario al esperado. No reduce el interés, lo concentra. Aquí ocurre algo clave. Al irte en el punto alto, obligas a la mente a completar lo que falta. Lo inconcluso no se archiva, se repite mentalmente. La conversación continúa internamente. Las sensaciones se reactivan solas, no porque lo planees, sino porque respetaste el ritmo correcto. Maquiavelo entendía que retirarse en el momento justo preserva el poder. Quedarse demasiado expone, desgasta y normaliza. En la atracción ocurre igual. Cuando te retiras sin ansiedad, comunicas que no necesitas exprimir el momento para validarte. Esa seguridad retroactiva revaloriza todo lo que ocurrió. El control del final también protege tu imagen. No permites que la interacción se vuelva torpe, repetitiva o vacía. No esperas a que el cansancio aparezca para cerrar. Cierras antes. Ese autocontrol evita que se formen recuerdos débiles o confusos. Lo que queda es claridad y deseo de repetición. Es importante entender que no se trata de cortar abruptamente. El final debe sentirse natural, no estratégico. No cambias de actitud, no enfrías el tono. Simplemente concluyes. Esa coherencia hace que el cierre se perciba como una extensión de tu carácter, no como una táctica. Aquí se rompe otro patrón común, creer que más tiempo equivale a más conexión. En realidad, más tiempo sin estructura equivale a menos impacto. La conexión se intensifica cuando se respeta su curva natural. Tú no intentas sostenerla artificialmente, la dejas en su punto óptimo. El control del final también establece una jerarquía invisible. No porque domines al otro, sino porque dominas el proceso. Demuestras que sabes cuándo algo está completo. Esa capacidad de cierre es una forma avanzada de liderazgo psicológico, porque quien sabe cerrar, también sabe abrir. Después del final bien ejecutado, ocurre algo silencioso. La otra mente quiere volver, no porque se haya quedado con hambre emocional negativa, sino porque la experiencia fue limpia, intensa y bien delimitada. No hubo desgaste, no hubo saturación. Solo quedó una sensación clara de esto fue bueno. Este capítulo enseña una verdad simple y difícil de aplicar. No todo lo bueno mejora si se extiende. A veces, lo que lo hace memorable es precisamente que terminó a tiempo. Tú respetas ese principio incluso cuando sería tentador quedarse más. Cuando alguien asocia tu presencia con experiencias que empiezan bien, se desarrollan con intención y terminan en el punto exacto, se genera confianza profunda. No solo atracción, sino expectativa positiva. Se sabe, incluso sin pensarlo, que contigo las cosas no se arrastran ni se desordenan. Controlar el final no es desaparecer, es dejar huella. Y la huella más fuerte no es la más larga, sino la más nítida. Cuando te vas en el punto correcto, no cierras una interacción, abres el deseo de la siguiente. No dices una cosa y haces otra, porque la incoherencia erosiona todo sin hacer ruido. La coherencia no impresiona de inmediato, pero construye una base psicológica casi imposible de quebrar. Cuando tus palabras, acciones y silencios apuntan en la misma dirección, la mente deja de defenderse. No necesita vigilar contradicciones, no necesita interpretar dobles intenciones. Se relaja, y esa relajación es el terreno donde el deseo puede aparecer sin fricción. La mayoría subestima este punto porque no genera picos emocionales visibles, pero la incoherencia, aunque sea leve, crea microfracturas internas, un gesto que no encaja, una promesa implícita que no se sostiene, una reacción que contradice una actitud previa. Cada pequeña grieta obliga a la mente a mantenerse alerta, y donde hay alerta constante, el deseo se inhibe. La coherencia no es rigidez moral ni repetición mecánica, es alineación. Dices lo que haces y haces lo que dices, pero también sabes callar cuando hablar rompería esa alineación.
No prometes disponibilidad eterna si sabes que no la tendrás. No afirmas valores que no practicas. No adoptas posturas que no puedes sostener en el tiempo. Esa honestidad estructural se percibe incluso cuando no se verbaliza. Maquiavelo entendía que la confianza no se construye con declaraciones, sino con previsibilidad estratégica. No previsibilidad aburrida, sino fiabilidad. Saber que reaccionarás de acuerdo a tu carácter, no al estímulo del momento. Esa fiabilidad reduce la incertidumbre negativa, y cuando la incertidumbre negativa baja, la atracción no tiene obstáculos internos. Aquí ocurre algo profundo. La coherencia genera seguridad sin necesidad de prometerla. No tranquilizas con palabras, tranquilizas con patrón. La mente reconoce patrones con rapidez. Cuando detecta consistencia, deja de gastar energía en evaluar riesgo. Esa energía liberada se desplaza hacia la experiencia emocional, hacia el deseo. No necesitas explicar quién eres si tu comportamiento lo demuestra de forma constante. De hecho, explicarte demasiado suele ser una señal de incoherencia latente. Quien es coherente no se defiende, no se justifica, no se corrige a cada paso. Simplemente continúa. Y esa continuidad refuerza la percepción de solidez. La coherencia también se manifiesta en los límites. No dices que algo te da igual y luego reaccionas con intensidad. No afirmas independencia y luego buscas validación. Cuando marcas un límite, lo sostienes sin dramatismo. Esa firmeza tranquila comunica que tu mundo interno no es negociable al primer estímulo. Este capítulo desmonta otro error común: creer que la atracción se construye con adaptabilidad constante. Adaptarse sin perder el eje es virtud. Adaptarse perdiéndolo es dilución. Tú eliges la primera. Ajustas, pero no te traicionas. Cambias de opinión si es coherente, no si es conveniente. Esa diferencia se siente con claridad. La coherencia también protege tu misterio. No porque ocultes, sino porque no te contradices. La mente no necesita escarbar para encontrar fisuras. Y al no encontrar fisuras, se concentra en la experiencia presente, no en el análisis defensivo. Menos análisis, más emoción. Aquí se consolida una verdad silenciosa. La incoherencia genera atracción rápida y frágil. La coherencia genera atracción lenta y profunda. Tú eliges profundidad. No buscas impacto inmediato a costa de estabilidad futura. Construyes algo que puede sostenerse sin trucos adicionales. Cuando alguien percibe que contigo no hay sorpresas desagradables, que lo que se muestra se sostiene, surge una confianza rara, no ingenua, sino funcional. Esa confianza permite bajar la guardia sin perder dignidad. Y cuando la guardia baja, el deseo aparece de forma más auténtica. La coherencia es un arma invisible porque no parece una técnica, parece carácter, y el carácter, cuando es claro, atrae sin esfuerzo consciente. No porque seas perfecto, sino porque eres legible, y lo legible cuando es sólido se vuelve deseable. Este capítulo no añade algo nuevo, consolida todo lo anterior. Sin coherencia, la escasez se vuelve juego, el silencio se vuelve evasión, la autoridad se vuelve pose. Con coherencia, todo se integra, y cuando todo encaja no necesitas empujar nada. La atracción no se activa por presión, sino por alineación. No intentas provocar atracción de forma directa porque el deseo no responde bien a la presión consciente. El truco mental definitivo no es hacer que alguien te quiera, es crear una asociación interna tan poderosa que la atracción se sienta como una conclusión propia. No empujas emociones, moldeas percepciones. Y la percepción más influyente no es cómo te ve, sino cómo se ve a sí misma cuando está contigo. Aquí se cierra el círculo. Todo lo anterior, el control interno, la escasez, el silencio, la autoridad, el ritmo, no tenía como objetivo gustar, tenía como objetivo crear un estado mental específico en la otra persona. Claridad. Cuando alguien se siente más lúcido, más presente y más alineado consigo mismo en tu presencia, se activa una asociación profunda. Tu figura queda ligada a una versión mejor organizada de su experiencia interna. Maquiavelo no hablaba de amor romántico, hablaba de percepción sostenida. Sabía que las personas defienden aquello que refuerza su identidad. Si contigo alguien se siente más consciente, más segura de sus decisiones, más fiel a lo que piensa y siente,
no necesita convencerla de nada. Su propia mente protege esa experiencia, y al protegerla, te protege a ti. Este truco mental no se siente como truco porque no hay engaño, no le haces creer algo falso, no le prometes nada. Simplemente creas un entorno donde sus pensamientos se ordenan, donde sus emociones no son forzadas, donde no necesita sobreactuar ni defenderse. Esa comodidad activa no es pasividad, es expansión. Se siente más ella misma, no menos. Aquí ocurre la inversión final y más poderosa. Deja de preguntarse si le atraes y empieza a notar que te busca. No porque la hayas condicionado, sino porque su sistema interno reconoce un patrón beneficioso. Contigo hay menos ruido, menos confusión, menos tensión innecesaria. Esa reducción de fricción emocional es adictiva sin ser tóxica. No te conviertes en el centro de su vida, te conviertes en un punto de referencia. Y un punto de referencia no exige atención constante, orienta. Cuando piensa, piensa con más claridad. Cuando decide, decide con más firmeza. Cuando siente, siente sin exceso. Esa mejora subjetiva se asocia a tu presencia incluso cuando no estás. Este es el nivel donde la atracción deja de ser reactiva y se vuelve estructural. No depende de mensajes, gestos o estímulos puntuales. Depende de una percepción integrada. Con él, soy mejor versión de mí. Esa frase no se formula en palabras, se experimenta como certeza silenciosa. Y las certezas silenciosas no se discuten, se siguen. Por eso no hay necesidad de cierre dramático ni de confesiones finales. El truco mental definitivo no busca una respuesta inmediata, busca una orientación duradera. No quiere un sí emocional momentáneo, quiere una inclinación constante. Y esa inclinación nace cuando no compites por atención, sino que elevas la experiencia interna del otro sin apropiártela. Aquí se revela la paradoja final. No te haces deseable intentando ser deseado. Te haces deseable siendo un contexto donde el deseo puede existir sin defensa. No fuerzas nada, no aceleras nada. Simplemente sostienes una estructura clara, coherente y estable, donde la otra mente respira mejor. Cuando alguien asocia tu presencia con lucidez, calma y potencia interna, la atracción no necesita ser estimulada. Se vuelve una consecuencia lógica. Y lo lógico, cuando toca la emoción, se vuelve firme. No se apaga con facilidad, no se contradice, no se justifica. Este es el verdadero truco mental. No provocar deseo, sino convertirte en el lugar mental al que el deseo quiere volver. Sin manipulación visible, sin promesas, sin urgencia, solo percepción bien construida. Y la percepción, una vez instalada, gobierna más que cualquier intención explícita.